Bienvenidos a una nueva clase del curso elemental de sismología. En el día de hoy vamos a tratar un tema de gran importancia dentro de esta ciencia, que es el riesgo sísmico. Los países que experimentan la ocurrencia de terremotos saben que va a ocurrir nuevos terremotos y saben que van a provocar daños. El estudio del riesgo sísmico les permite prepararse de una forma adecuada para que los daños que provoquen los terremotos sean mínimos. Dentro del riesgo sísmico vamos a estudiar las componentes y en particular vamos a tratar un tema que ha sido objeto de estudio durante muchos años en nuestro país, que es el peligro sísmico. El nombre de riesgo es muy común en nuestra habla cotidiana, sin embargo en sismología ha sido objeto de grandes discusiones a qué le vamos a llamar riesgo sísmico. Si vemos la definición que nos da la Real Academia de la Lengua, riesgo no es más que contingencia o proximidad de un daño. Esto es muy similar a lo que en realidad en sismología se acepta en estos momentos. El riesgo sísmico para nosotros, los sismólogos, consta de tres elementos: el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. ¿Qué cosa es cada uno de ellos? Vamos a tratarlo de forma general ahora y vamos a particularizar después, como ya lo había hecho anteriormente, en el primero. El peligro, que también es llamado peligrosidad o amenaza en diferentes contextos, no es más que la posibilidad de que ocurra un terremoto de cierta fuerza o magnitud que sea capaz de generar un daño en la población, en las construcciones y demás. La vulnerabilidad es una medida de en qué forma ese terremoto puede provocar un daño específico en una construcción y de esa forma puede lograr que esa construcción o lo soporte sin mayores dificultades o llegue hasta el colapso, o sea, su derrumbe total. Y la exposición no es más que aquello que nosotros estamos estudiando. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver que puede ser afectado por terremotos? Pueden ser las simples construcciones, que es el caso más común y el que estamos acostumbrados a ver normalmente cuando hay terremotos fuertes en todo el mundo. Sin embargo, pueden ser las personas. Podemos estudiar también cómo afecta a las personas. Si va a haber personas heridas, si lamentablemente vamos a tener personas fallecidas, si van a perder sus viviendas. Vamos a ver cómo las líneas de distribución de agua, de electricidad, de gas se van a afectar y cómo eso crea graves problemas en las zonas afectadas por los terremotos. También las carreteras que se van a interrumpir, el valor de las cosas que perdemos, o sea, las cosas que son destruidas, cuánto valen, y muchos otros elementos más que se toman en consideración a la hora de hacer un estudio de riesgo. En la medida que consideramos más elementos de este tipo, más completos, es el estudio de riesgo que somos capaces de hacer. Y mientras más completo sea, mejor preparados estamos para que nos afecte lo menos posible un evento de este tipo. Vamos a hablar ahora sobre el peligro sísmico. El peligro sísmico ha sido tratado en nuestro país desde los inicios de lo que después se convirtió en el SENAIS, y no es más que estudiar qué cosa es lo que nos va a ocurrir, qué terremotos pueden ocurrir y cuándo van a ocurrir. Para conocer el peligro sísmico y hacer un estimado de él, hay que saber, tener en consideración una serie de aspectos muy esenciales. El primero es dónde ocurren los terremotos. El otro es cuándo ocurren esos terremotos. El otro es qué fuerza tienen esos terremotos o magnitud. Cómo actúan sobre las construcciones y el medio ambiente. Distintos aspectos de estas cosas han sido tratados en clases anteriores. Yo voy ahora a plantearle de forma general algunas cosas de ellas y voy a particularizar en los estudios de peligro sísmico que se hacen utilizando estas cosas. De tal forma, la estimación del peligro consiste en sumar estos elementos que había que conocer, añadir un modelo de cálculo y ya obtenemos el peligro sísmico o peligrosidad sísmica. Aquí vemos lo más elemental. ¿Dónde ocurren los terremotos? Vemos y con qué magnitud ocurren los terremotos. Eso se representa normalmente de forma gráfica, a través de los mapas epicentros que han visto en otras clases anteriores,
y en los catálogos de terremotos donde están recogidos todos los parámetros que caracterizan a cada uno de esos terremotos. Este es el elemento básico de estimado de peligro sísmico. El peligro sísmico tiene un principio básico en el cual se fundamenta todo su desarrollo. Los terremotos van a ocurrir siempre donde ya han ocurrido. Donde quiera que nosotros veamos que ha ocurrido un terremoto, podemos esperar con seguridad que en un futuro más o menos próximo vuelva a ocurrir un terremoto. Y en base a eso se puede estimar la frecuencia con que pueden ocurrir esos terremotos y llegar a un estimado cuantitativo de cuál es la posibilidad de que un terremoto de esa índole nos pueda afectar. Hay dos formas de representar la sismicidad que nos conllevan a dos estimados de peligro sísmico diferentes. Uno de ellos es lo que es el llamado método no zonificado. Y otro de ellos es el llamado método zonificado. El método no zonificado parte precisamente de los mapas de epicentro. En base a ello, con cierto procesamiento estadístico, vamos a obtener una idea de dónde nos van a ocurrir los próximos eventos, sin ningún tipo de procesamiento adicional, sin añadirle otro criterio de ninguna índole, ni geológico, ni tectónico, ni ninguna otra consideración, y nos obtenemos un mapa de este tipo. Parecen ser más simples, pero muchas veces nos dan una idea de dónde es que tenemos el mayor peligro en una región. Sin embargo, ocurre otra cosa. Tenemos que la historia sísmica en el mundo no es tan grande como para saber dónde ocurrieron todos los terremotos en un pasado relativamente grande. Por ejemplo, en Cuba los primeros registros comienzan en el siglo XVI. Hay otras zonas en América que comienzan en el XVII, hay otras que comienzan en el XVIII. Y hay otros lugares como China e Italia donde comienzan algunos milenios anteriores. No siempre se puede tener certeza de que en un lugar ha ocurrido un evento anteriormente. Es por eso que hay un principio que se usa mucho en estos trabajos de peligro sísmico, que es considerar que si una zona tiene características similares a otra, donde ya ha ocurrido un terremoto de cierta magnitud en el pasado, en esa zona también pueden ocurrir terremotos semejantes a ella. Y entonces se pasa a determinar lo que se llaman zonas de origen de terremoto, o zonas sismogeneradoras, o zonas fuentes, de acuerdo a como quieran los autores representarlo, y no es más que donde ocurrió un terremoto, analizamos los alrededores desde el punto de vista geológico, tectónico, y trazamos zonas. Generalmente son franjas de cierto ancho, donde asociamos que lo mismo que ocurrió, donde el epicentro era un punto, puede ocurrir a lo largo de toda esa zona. En este caso, vamos a ver en pantalla un mapa para Cuba y regiones aledañas, en el cual se ven distintas zonas que se consideran homogéneas. Aparece con el número 1 una zona bastante extensa que ocupa toda la zona de las Islas Caimán y demás. Tenemos otra al norte de la Española, que es bastante extensa también, otra al sur de la Española. Y entonces lo que se hace en estos casos para hacer un estimado de peligro es considerar que toda esa zona es igualmente posible la ocurrencia de un terremoto de una magnitud dada. Como ven, en el caso de Cuba, en este mapa, las zonas aparecen como líneas, o sea, como fallas, es una de las formas de representarlo. Sin embargo, también lo podemos representar de esta otra forma. Hay una zonación distinta en la cual algunas de las zonas que vimos anteriormente extensas son fraccionadas, y las que vimos como fallas en la parte de la isla de Cuba aparecen como franjas más o menos de cierto ancho. Estos son dos formas diferentes de tratar el mismo problema, y es que esto no es unívoco. Siempre los criterios que se toman para crear la zonación
se basan en diferentes aspectos indirectos y no siempre podemos tener la certeza de que vamos a hacerlo de la misma forma cualquiera que lo haga. Vamos a ver. El otro elemento que tiene que ver con la ocurrencia de terremoto es cuándo ocurren los terremotos, lo que constituye la base de los estimados probabilísticos de la peligrosidad sísmica. Los terremotos ocurren diferenciadamente de acuerdo a su tamaño. Estamos acostumbrados a ver en la prensa, cuando hay reportes de terremotos, que los terremotos muy fuertes, que son los que más se divulgan, ocurren muy poco. Mientras que vemos normalmente una gran cantidad de reportes sobre terremotos de mucha menor magnitud que ocurren en distintos lugares sin mayores afectaciones. Esto, que es una verdad intuitiva que para nosotros resulta natural, en sismología no se vino a formalizar, es decir, o sea, a obtener una fórmula que lo expresara hasta mediados del siglo pasado, en que Richter y Gutenberg, Richter es el mismo de la magnitud de que tanto hablamos en la prensa y que se ha explicado detalladamente en las clases anteriores. Cuando terminó su trabajo de determinación de magnitud, realizó un trabajo gigantesco de determinación de magnitud de terremotos en la primera mitad del siglo XX. Él se dedicó a representar esos terremotos en un gráfico y encontró que ese gráfico, donde ploteaba por un lugar el logaritmo del número de terremotos y por el otro la magnitud, se aproximaba por una línea recta. La importancia de este descubrimiento ha sido enorme en la sismología y nos ha permitido obtener mucha información sobre cuándo pueden ocurrir los terremotos. Ahora bien, cuando Gutenberg y Richter hicieron este trabajo, estudiaron la Tierra como un todo. Y si yo quiero estimar la peligrosidad sísmica en Cuba, a mí no me sirve cuál es el valor de este gráfico para la Tierra como un todo. Yo tengo que construir este gráfico para la región donde yo tengo que estimar el peligro y en específico dentro de esa región, si voy a utilizar el método zonificado para cada una de las zonas que están en él. ¿Qué ocurre? Cuando yo comienzo a disminuir el tamaño de la zona, va a disminuir el número de terremotos. Y aquel catálogo que había hecho Gutenberg a mediados del siglo pasado no me sirve para hacer un gráfico de calidad. ¿Cómo se enfrentó esto en la sismología? Hay dos tendencias generales en la sismología: extender el gráfico más allá de donde tengamos datos. Normalmente podemos tener datos de un pequeño grupo hacia la rama de los terremotos más bajos y extenderlo también hacia la rama de los terremotos más fuertes. Los terremotos de magnitud más baja ocurren con mucha mayor frecuencia, pero lo que tenemos que ser es capaces de registrarlo. En eso se ha basado el desarrollo de la sismología durante todo el siglo pasado y lo que va de este, de aumentar progresivamente el número de estaciones sismológicas. Como vieron en clases anteriores, mientras mayor sea el número de estaciones sismológicas que hay en una región, menor es el umbral de magnitud que podemos registrar y mayor cantidad de puntos podemos poner a la izquierda de este gráfico. Cuando nos movemos hacia la derecha tenemos un gran problema. Los terremotos que están hacia la derecha pueden tener periodos de recurrencia de más de 100 años, más de 200. ¿Cómo vamos a obtener eso? Bueno, hay una rama de la sismología denominada paleosismología que se dedica a estudiar huellas de terremotos muy fuertes sobre la Tierra. Son investigaciones geológicas complejas, pero que permiten, en ciertas y determinadas zonas donde existan las condiciones para hacer el estudio, determinar que han ocurrido terremotos hace algunos miles de años, lo que da la opción de extender el gráfico hacia la derecha. De tal forma, tener un número suficiente de puntos para poder trazar esa línea recta que resulta tan importante para estudiar cuándo ocurren los terremotos. La frecuencia de los terremotos, yo la hablé en términos de magnitud, en ciertos tiempos no se ha trabajado en forma de magnitud, sino de intensidad. Incluso en los primeros trabajos que se hicieron de peligro sísmico, se tendía a buscar más una estadística de intensidades, porque no había una gran estadística de magnitudes, y entonces se calculaban por zonas cuáles habían sido las intensidades sísmicas que se habían sentido durante mucho tiempo. Ahí yo les pongo un ejemplo de la isla de Jamaica, donde aparecen
el número de sacudidas de diferente intensidad por siglo que han sido detectados en ella. Ahora bien, ¿cómo nos afectan los terremotos cuando nos alejamos del epicentro? El terremoto, como se dio en clases anteriores, es sentido con una mayor fuerza en los alrededores del epicentro, pero según nos alejamos de él va disminuyendo la fuerza. Si esa fuerza la medimos en intensidad, disminuye la intensidad sísmica. Si la medimos en aceleración, disminuye la aceleración de las oscilaciones. Aquí tenemos un gráfico donde hay diversas representaciones de cómo se atenúa la aceleración con la distancia para una magnitud específica. Y aquí, para diferentes magnitudes, hay un gráfico de cómo se atenúa la intensidad con la distancia para diferentes magnitudes. Una vez conocido dónde ocurre el terremoto, con qué frecuencia y tenemos las curvas de atenuación con la distancia, somos capaces de pasar a un estimado de peligro sísmico. Ahora bien, la influencia de los suelos. La señal sísmica, que generalmente siempre va a generarse en una roca que se fractura, comienza con una amplitud específica, producto de la magnitud del terremoto. Mientras esa señal o esa onda viaja por medios rocosos, su amplitud solamente va a ser afectada por la atenuación que provoca la dispersión geométrica y la absorción por la roca. Pero cuando esa onda comienza a pasar por zonas donde no haya rocas, ella comienza a aumentar su amplificación. Aquí vamos a ver un ejemplo en la pantalla donde se representa gráficamente cómo aumenta la amplitud de la onda según pasamos del basamento o la roca a los sedimentos consolidados. Este es un terreno un poco más duro, pero no llega a ser roca. Los sedimentos poco consolidados son más suaves y ya llega a un final, a un terreno que es más bien un barro que está saturado con agua, donde la amplitud de la onda aumenta enormemente. Esto es responsable que en muchos casos, cuando ocurre un terremoto dentro de una misma ciudad, que aproximadamente se encuentra a la misma distancia del epicentro del terremoto, los daños sean mucho más grandes en una zona que en otra, debido a que el suelo en esa zona es de mucha menor calidad que en la otra, o sea, amplifica más la onda. Aquí yo les representé 4 suelos. Normalmente cuando se trabaja en normas sísmicas, se diferencian 3 o 4 suelos. La norma sísmica reconoce 4 tipos de suelos diferentes. Aquí vemos un ejemplo clásico, esto sí es real, de qué ocurrió con el terremoto de México. En el terremoto de México, del año 85, donde ocurrieron unos daños colosales en ciertas partes de la ciudad, se ve que en aquellos lugares donde pudo ser registrada la señal sobre roca, la amplitud, aunque alta, tenía cierta limitación, mientras que en aquellos lugares donde había sedimentos, la amplitud fue enorme. Hay que recordar que la Ciudad de México se construyó sobre un lago que fue desecado por los españoles y el tipo de suelo sobre el que está asentado todas las construcciones de la ciudad es muy malo. Estambul, a 96 kilómetros del epicentro, sufrió pocos daños, pero la ciudad de Avcılar, 16 kilómetros más lejos, quedó casi destruida. ¿Qué había en esta ciudad que creaba tanta destrucción? Los científicos pronto descubrieron que no se debía a la manera en que los edificios habían sido construidos, sino a lo que había bajo ellos. Mientras Estambul había sido construida sobre duro lecho de roca, Avcılar estaba construida sobre terreno blando sedimentario. Mis amigos pensaron en un gran experimento. Dijeron, el terreno es como gelatina. Les dije, sí, en algunos aspectos podría ser como gelatina. Lo que haremos será generar un terremoto pequeño. Verán las ondas que pasan a través de la gelatina y agitan los edificios. Lo golpeé levemente. El terreno blando atrapa las ondas del terremoto y las amplifica. El suelo blando de Avcılar recibió un terremoto de 7.4 y aumentó al doble el movimiento de la tierra. Los edificios se derrumbaron como castillos de naipes.
¿Cómo nosotros estimamos el peligro sísmico? ¿Qué resultados damos los sismólogos cuando estamos estimando el peligro sísmico? Hay dos grandes grupos, las determinaciones, vamos a llamar, valga redundancia, determinísticas, y están las determinaciones probabilísticas. Y un pequeño grupo que le llamamos terremotos de escenario, que es mucho más cercano a las determinísticas, que vamos a ver más adelante. Este es el caso más simple de una estimación determinística. ¿Qué cosa es la estimación determinística? Simplemente considerar el valor máximo posible que puede ocurrir de un terremoto. ¿Cómo se hace esto? Considerando el valor máximo posible, o sea, el valor máximo reportado de los terremotos anteriores. Aquí vemos el caso más simple. Este mapa fue construido de una forma relativamente sencilla, digamos que es el más sencillo de construir. Fue superponiendo los mapas isocistas de los terremotos más fuertes registrados en Cuba, con el único criterio que cuando había un terremoto que hubiera provocado intensidades más altas, se ponían las intensidades más altas, y lo que fuimos sumando fueron las mayores intensidades reportadas por los distintos terremotos. Este es el caso más sencillo, pero los casos determinísticos pueden ser mucho más complejos. Yo le pongo un caso de estimados determinísticos que es sumamente complicado, fue realizado hace poco y que está representado en términos de aceleración de diseño, uno de los parámetros que se usa para el, valga la redundancia nuevamente, para el diseño de construcciones, y que su confección es algo complicada. ¿Se parte de dónde? Bueno, ¿cómo se obtiene ese mapa? Bueno, partimos nuevamente de los mapas de epicentro, representamos en zonas estos epicentros, determinamos los valores máximos registrados en cada una de esas zonas, y a partir de ahí, considerando parámetros de estructura de la corteza, del mecanismo focal esperado de los terremotos en esa zona, se hace una modelación teórica de los sismogramas que se obtendrían si tuviéramos estaciones registrando en cada uno de los puntos en que hemos dividido el país. Esos sismogramas que se obtienen para cada punto, uno desde cada una de las zonas, se procesan todos juntos y se obtienen los valores máximos. Y en base a eso obtenemos el mapa que dimos anteriormente. Este es un trabajo, ya les vuelvo a repetir, muy complicado, requiere muchas horas de cálculo en computadoras potentes, pero es de gran importancia para la sismología. Las estimaciones llamadas de escenario que yo les dije pueden ser iguales que estas, pueden ser tan simples como el primero anterior, pero no tienen como objetivo estudiar el valor máximo posible a ocurrir en un lugar, sino considerar que un terremoto en particular puede ocurrir en un lugar, o sea, en la zona X puede ocurrir un terremoto de magnitud 7. Y en base a ese terremoto hacemos cálculos del tipo anterior y obtenemos cómo se van a representar los distintos fenómenos que ocurren, aceleraciones, intensidades, velocidades, y por lo general va acompañado de un estudio de riesgo sísmico, donde estudiamos la vulnerabilidad de las construcciones y de los objetos que están sometidos a la acción del terremoto, y podemos hacer cálculos económicos sobre las afectaciones que vamos a tener producto del terremoto. Ahora bien, aquí les voy a presentar un caso de los estimados de peligro sísmico probabilístico. Este es de los últimos que hemos obtenido en el SENAIS. En este caso lo que estamos representando es la probabilidad de que el periodo de retorno, para un periodo de retorno de 475 años, con una probabilidad de 0.9 de que no ocurran sacudidas mayores de las que están representadas ahí en términos de aceleración en unidades de gravedad. ¿Cómo se obtiene ese mapa? Ese mapa también es bastante complicado de obtener. El primer paso que tenemos que hacer es determinar las fuentes o las zonas sismogéneradas. Recuerdan el mapa que presenté hace un rato, donde se habían puesto distintas zonas que agrupaban la sismicidad que ocupaba la región. Tenemos la ley de Gutenberg-Richter, o el gráfico del que estuve hablando también anteriormente, que hay que construir uno para cada una de esas zonas. Luego tenemos la atenuación con la distancia de la aceleración. Y a partir de esto, el último paso sería determinar ya el peligro. ¿Cómo se hace esto? Bueno, fijamos el punto, para cada punto sumamos la contribución de todas
los elementos que pueden formar parte del peligro en él, o sea, la cantidad de terremotos capaces de producir una aceleración como la que estamos buscando, todo eso lo sumamos y al final obtenemos la frecuencia de ocurrencia de terremotos y a partir de ahí estimamos la probabilidad que les representé anteriormente. Ahora bien, esto no es tan simple como aparece en este gráfico. Tanto la localización de las fuentes, como los gráficos magnitud-frecuencia, como las fórmulas de atenuación no se determinan de forma unívoca. Incluso el método que usamos para calcular el peligro con ellos no tiene por qué ser único. Por tanto, nosotros podemos considerar distintas variantes del mismo, tanto de zonas fuentes como de determinación de parámetros del gráfico magnitud-frecuencia o de la ley de Gutenberg-Richter y de fórmulas de atenuación. Si nosotros consideramos distintos en cada caso, pudiéramos hacer distintas variantes de gráfico. Y esto es lo que le llamamos como técnica de árbol lógico de decisión. Aquí, por ejemplo, a partir de un catálogo, tenemos que se determinaron 3 mapas de zonas diferentes, los parámetros del régimen sísmico, o sea, el gráfico de Gutenberg-Richter, se determinó de 2 formas diferentes. La magnitud máxima posible en cada una de esas zonas se determinó por 3 técnicas diferentes y los modelos de atenuación utilizados fueron 2. Esto hace que para calcular ese mapa que ustedes vieron se calcularon en realidad 36 diferentes y se procesaron estadísticamente para llegar a ese resultado. Lo que obtenemos en un estimado de peligrosidad sísmica normal es para cada punto una aceleración contra un periodo de retorno. Y entonces nosotros representamos en un mapa, escogemos un periodo de retorno y representamos en un mapa cuánto corresponde la aceleración para ese periodo de retorno para los diferentes puntos que tenemos en el mapa. Y luego trazamos las isolíneas que unen esos puntos. Así se hace ese tipo de mapa. Aquí yo les presento el peligro sísmico para uno de los puntos en el cual considero los 4 tipos de suelos que la norma sísmica cubana reconoce. El estimado fue realizado para el primero, el caso de Roca, y los otros, que son suelos de más mala calidad, ustedes verán que para el mismo periodo de retorno la aceleración pico posible es mucho mayor. O sea, según sea más malo el suelo, vamos a tener una aceleración mayor y los daños que van a provocar los terremotos van a ser mayores. Y vamos a ver ahora, en los últimos tiempos hay una tendencia actual de estudiar en más detalle para puntos aislados, o sea, para una ciudad, para la ubicación de un objetivo económico importante, cómo se comporta el peligro sísmico por cada una de sus componentes. Es decir, por las zonas sismogeneradoras que están a cierta distancia, por los terremotos que tienen cierta magnitud. ¿Por qué se hace esto? Esto es debido a que el tipo de onda, la composición en frecuencias de las ondas que ocurre a diferentes magnitudes y a diferentes distancias no es igual. Si nosotros podemos estimar el peligro diferenciándolo por distancia y magnitud, seremos capaces de hacer estudios mucho más complejos del peligro sísmico en un lugar y darle respuesta a requerimientos específicos de proyectos
de centrales nucleares, de represas, de construcciones atípicas que tienen que ser aseguradas contra terremotos con determinadas características. Vamos a ver ahora la escala de los trabajos. Yo les he presentado mapas que engloban a toda Cuba, mapas que engloban a Cuba y los países vecinos nuestros, como son Haití, Santo Domingo y Jamaica. Y estos son los trabajos de índole regional. Estos trabajos son llamados en general de zonación sísmica, hay quien le llama zonificación sísmica, pero son trabajos, ya le digo, que engloban un área bastante grande. Hay trabajos de zonación sísmica, por ejemplo, que englobaban a toda la antigua URSS, que es una región mucho más grande que la que nosotros hemos presentado en estos mapas. Sin embargo, hay unos trabajos de tipo local, que son los trabajos de microzonificación sísmica o microzonación sísmica, que son limitados a ciudades, áreas de construcción de objetivos nucleares, represas o simplemente objetivos industriales que requieren un estudio particular por las dimensiones, el tipo de proceso que se va a realizar. Hay unos requerimientos grandes en los últimos tiempos con respecto al medio ambiente. Aquellos procesos industriales que manejan productos que pueden ser tóxicos requiere realizarse trabajos de este tipo. Y vamos a ver un ejemplo. Este es un mapa de zonación sísmica para toda Cuba, donde en lugar de representar para los periodos de retorno de para 475 años, como mencioné antes, como presenté el otro mapa, se dividen en 7 zonas, donde cada una de esas zonas tiene un comportamiento, nosotros llamamos cuasi homogéneo, de la peligrosidad sísmica. O sea, en cada una de esas zonas podemos esperar el mismo patrón de ocurrencia de sacudidas cuando ocurre un terremoto. Entonces, esto va acompañado para cada zona por un gráfico parecido al que presenté hace un momento de la peligrosidad sísmica puntual, lo que aquí solo está presentado para Roca, porque tenía que representar las 7 zonas juntas. Como ustedes ven, la zona 1 es con mucho, la derecha, la que presenta mayor nivel de peligro, mientras que la zona 7 presenta un nivel de peligro muy bajo. Ahora bien, los trabajos de microzonación sísmica se basan en un principio básico también, y es que las características de los suelos van a determinar su comportamiento ante la ocurrencia de un terremoto. Ustedes recordarán el gráfico que puse hace un momento donde se veía la amplificación de las señales. Pues bien, eso ocurre así, y cuando vamos a hacer un trabajo de microzonación sísmica, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de suelo, sobre qué tipo de suelo está asentado la ciudad o el terreno que vamos a investigar. Cuando usamos solamente datos geológicos, porque no disponemos de otra cosa, bueno, damos mapas que representan incrementos, en este caso, de intensidad sísmica con respecto a una intensidad media que se puede esperar para el área, o lo que llamamos un suelo patrón en sismología. Pero también podemos hacer otros estudios. Se pueden registrar terremotos, se pueden registrar microsismos, se pueden medir velocidades de las ondas, y en esos casos nosotros podemos obtener un mapa un poco más complejo. Este es un caso para Santiago de Cuba, donde combinan características ingenieros-geológicas, mediciones de microsismos, características geofísicas, y está expresado en términos de intensidad sísmica sobre una base de 8 grados, con valores que pueden llegar hasta 6 en decremento y hasta 10 en incremento, en dependencia del tipo de suelo y cómo se ha estudiado en función de los microsismos y algunos otros parámetros geofísicos. También esta información sobre las velocidades de las ondas, las densidades, la estructura en general en profundidad, sirve para hacer otro tipo de mapa de microzonación sísmica, es que se utiliza modelando la señal que va a llegar a estos lugares. En esta señal se va a obtener sismogramas sintéticos, o sea, como si se hubiera registrado un terremoto en cada uno de esos suelos en distintos puntos. Se van a calcular los cocientes de la señal registrada en suelo y la registrada en roca, y esa información se va a utilizar para hacer una zonación
de la ciudad, donde cada una de esas zonas se va a caracterizar por una gran cantidad de parámetros relativos suelo o roca. Esto es ya desde el punto de vista metodológico. ¿Qué cosa es lo que nosotros hacemos en estudios de peligro sísmico y en particular dentro del caso de la zonación y dentro del caso de la microzonación? ¿Cuál ha sido la salida de estos proyectos normalmente? Bueno, los trabajos de zonación sísmica se han incorporado en los atlas nacionales de Cuba, se han entregado a las autoridades constructivas, incluso se han incluido en las normas de construcciones en zonas sísmicas o de construcciones sismoresistentes, se le han entregado a la defensa civil para preparar sus planes de defensa contra terremotos, lo tienen los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales para preparar sus planes normales y conocer cuál es el riesgo que están sometidos. Se le han entregado a una gran cantidad de inversionistas estudios de microzonación en este caso, sobre obras en particular, donde se destacan cuando se hicieron los de las centrales electronucleares que estuvieron planificadas en Holguín y en Juraguá, se destacan para proyectos para represas y grandes plantas industriales. Y en particular también se hacen en muchos casos para aquellas empresas mineras que tienen que manejar materiales que pueden ser dañinos al medio ambiente. De forma que siempre estemos protegidos con respecto al riesgo lo más posible. Si recuerda la primera diapositiva, yo les mencionaba que el riesgo tiene tres elementos: el peligro, la vulnerabilidad y la exposición. Hay incluso personas que plantean que no debemos hablar de exposición, que si nos limitamos a peligro y vulnerabilidad, estamos dando la parte que nos toca a nosotros como sismólogos, a lo que le llamamos riesgo específico. Pero nosotros preferimos incluirlo todo, ya que es muy importante la siguiente parte, la parte de la exposición y cómo va a ser la afectación real en un lugar. Cuando nosotros trabajamos el peligro y lo damos desde el punto de vista probabilístico, la probabilidad va a oscilar entre 0 y 1, siempre. Cuando damos un peligro determinístico, la probabilidad es 1. ¿Qué ocurre cuando vamos a hacer? ¿Qué ocurre cuando se va a hacer una obra de gran importancia cuya rotura puede ocasionar daños irreparables? Bueno, entonces el peligro no lo podemos disminuir. El peligro existe, el peligro es un fenómeno natural y hay que aprender a convivir con él. Cuando tenemos una obra de gran importancia cuya rotura puede puede provocar daños incalculables, hay que tratar de reducir la vulnerabilidad a 0. O sea, construir para que sea capaz de resistir ese fenómeno, esas acciones que va a provocar el fenómeno sobre ella. Vamos a tener una clase especial sobre vulnerabilidad, donde vamos a ver cómo se realizan este tipo de trabajos. En el caso de la exposición, sí se pueden hacer diversos trabajos. Los trabajos de riesgo sísmico incluyen el estudio, digamos, hacer lo que le llaman el catastro de las construcciones, o sea, hacer un catálogo de todas las construcciones que existen en un lugar, su estado técnico, su clasificación de acuerdo al tipo constructivo, el estudio de lo que se le llaman en ingeniería las líneas vitales, que son las líneas de transmisión de electricidad, de agua, de gas, la evacuación de los albañales. Existe también la necesidad de conocer cuál es la ubicación de la población y su movilidad. No es lo mismo un terremoto que ocurra de madrugada cuando todo el mundo está durmiendo o que ocurra de día cuando todo el mundo está en escuelas y trabajos. Y también hay que tomar en consideración algunos aspectos del planeamiento urbano. El planeamiento urbano es muy importante. Cuando nosotros le damos en una ciudad un mapa de microzonación sísmica, le estamos diciendo, lo que van a construir nuevo, traten de construirlo en los lugares de la ciudad donde hay menos riesgo, en aquellos lugares donde las intensidades van a ser menores, donde las aceleraciones van a ser menores, de forma tal que cualquier cosa que se construya lo pueda resistir con mayor facilidad. Si no queda más remedio que construir en un lugar de alto nivel de riesgo, bueno, en ese caso hay que tratar de disminuir ese riesgo disminuyendo la vulnerabilidad. Estos son en líneas generales los aspectos que tienen que ver
con nuestro trabajo en el caso del riesgo sísmico. Nosotros nos hemos dedicado fundamentalmente a los estimados de pérdidas probables en caso de terremoto y a la toma de decisiones en cuanto a la protección civil, así como al planeamiento urbano. El cálculo de primas para seguros es algo que impulsó enormemente el desarrollo teórico de esto, pero en Cuba nosotros no tenemos este tipo de trabajo. Lamentablemente nunca ha sido interés de la compañía de seguro nuestra hacer este trabajo, pero en el resto del mundo sí es uno de los aspectos más importantes y llegan hasta a tomar en consideración todas las pérdidas como pérdidas materiales. La preparación de códigos o normas constructivas es una tarea en que hemos participado siempre, entregando nuestros mapas de este tipo, y actualmente estamos preparando una nueva versión que debe salir en la nueva versión de las normas sísmicas. Este, por ejemplo, es el mapa que se está usando en estos momentos en la norma. Nosotros vamos a proponer un mapa basado en el mapa de zonación sísmica que presenté hace un momento en la misma clase, y estamos trabajando en esto en coordinación con el Ministerio de la Construcción. Otro de los casos que yo quería enseñarles es un ejemplo de cómo se determinan las pérdidas cuando se tiene el inventario de las viviendas, de las personas y demás. Ahí, por ejemplo, un caso simple en un sector de la ciudad de Santiago de Cuba, donde podemos ustedes pueden ver con distintos colores que aparecen distintos niveles de pérdida en distintos lugares. Esto es una información muy útil para las autoridades de cada ciudad, para saber lo que pueden esperar, dónde deben reforzar, dónde deben tomar medidas para evitar problemas y demás. Bueno, con esto yo termino las cosas nuevas que iba a presentar en la clase. Quería hacer una recapitulación de lo que hemos tratado y hablar algo de lo que vamos a tratar en clases futuras. Se les ha explicado lo que es el peligro sísmico como un componente del riesgo sísmico. Ahora bien, hay cosas que no hemos tratado en esta clase y son los fenómenos que están asociados a los terremotos y no entran directamente en función de la aceleración o la intensidad que se sienta. Hay fenómenos inducidos, como son los deslizamientos, hay casos críticos y vamos a ver en las clases futuras, como el del terremoto de Perú del 70 y terremotos en Salvador, donde ha habido deslizamientos que han matado a miles de personas. Las encuentra en los riscos de Muscle Rock, a 20 kilómetros al sur de San Francisco. El risco no está aquí por accidente. Hay una muy buena razón para que esté aquí. Unos 800 metros de la cara costeña, al parecer, cayeron en el terremoto de 1906. Y si miran debajo de nosotros, hay un gran bloque rotado que está cerca de la costa actual y que está justo en el interior de la falla de San Andrés. La falla de San Andrés está a unos 400 metros mar adentro aquí. Y por supuesto, es una de las uniones de corteza más importantes en este lado de Norteamérica. Hay casos de liquefacción donde se han ocurrido fenómenos de construcciones que se caen completas sin destruirse. Los diques colapsaron y la grúa del puerto está fuera de funcionamiento. Está completamente inclinada. Claramente los cimientos se derritieron, de modo tal que una parte de la grúa quedó debajo y es por eso que se desplomó. Lo que podemos ver es toda una serie de grietas paralelas al borde de la playa, y lo que sucedió fue que las playas se movieron hacia adelante y atrás, yo diría que durante casi un minuto, y el suelo colapsó al mar. Si siguen estas grietas de aquí, se ve otra característica de los terremotos intensos. Hay arena blanca sobre la superficie asfaltada, y esa arena fue lanzada desde abajo, conforme se incrementaba la presión desde abajo, y estrujó a estas partículas de arena. La arena sale, el suelo va hacia abajo y los cimientos se desparraman hacia los costados. Hay casos también que son inducidos por los terremotos, como son grandes incendios característicos de los terremotos en Japón
y el famoso terremoto de San Francisco en 1906. El terremoto ocurrió un miércoles, justo antes del amanecer. La tierra se agitó violentamente por 45 segundos, generando incendios que ardieron sin ser controlados por los siguientes 4 días. 28.000 edificios, un décimo de toda la ciudad, fueron destruidos y más de 3.000 personas, 1 de cada 100 habitantes, murió. Con una magnitud de 7.8, está entre los 20 terremotos más fuertes de Norteamérica. La escala del gran terremoto de San Francisco impactó a la nación. Pero nadie entendería qué hizo que la ciudad se destruyera. También hay temas que vamos a tratar en clases futuras, que es el tema de los tsunamis, un tema de mucho interés, y el tsunami es también, en su inmensa mayoría, un fenómeno inducido por terremotos. El tsunami de diciembre de 2004 comenzó con un terremoto de 9.2 grados de magnitud afuera de la costa de Sumatra. Fue el tercer terremoto más grande que se haya registrado y ocurrió cuando una gran sección de la corteza de la Tierra rebotó, desplazando billones de toneladas de agua hacia todas partes. El tsunami se deslizó a lo largo del Océano Índico. Al acercarse a la Tierra, arrasó con edificios, autos y con los que estaban en su camino. Mató a más de 230.000 personas en 18 países diferentes. Vamos a tratar, como ya les dije, la vulnerabilidad sísmica, específico, la vulnerabilidad de las construcciones. Vamos a hacer gran hincapié en esto, cómo se modelan las construcciones para conocer cómo van a comportarse ante los terremotos y poder hacer recomendaciones para que las construcciones sean capaces de soportar los terremotos. Si miran con detenimiento, hay muy poco acero en esta columna, y de hecho se partió aquí y aquí. Esta columna debió haber tenido 2, 3, 4 más de estos elementos verticales. La falta de varas de acero hizo que este edificio de concreto fuera una trampa mortal. El concreto sostiene el edificio, pero sin suficiente acero, todo puede sacudirse y desplomarse. Y de hecho esto se rompió, la junta entre el piso y la columna vertical del edificio. La inadecuada construcción le causó la muerte a cerca de 200.000 personas en Haití. Pero lamentablemente la escala de esta tragedia era prevenible. De esta forma nosotros cerraríamos el ciclo del riesgo sísmico y pasaríamos a otro nuevo ciclo donde trataríamos desastres y otras cuestiones que serán tratados más adelante. Yo les quiero agradecer por la atención prestada e invitarlos a encontrarnos en la próxima ocasión que tengamos una clase de este curso de Universidad para Todos.